Como les adelantábamos, iniciamos la entrevista con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Ya sabemos, está confirmado que el próximo 27 de marzo habrá referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Vamos a estar dialogando sobre esto, también sobre el proyecto de ley de forestación que se va a comenzar a discutir en la Cámara Alta. Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo viene la campaña pro referéndum? En el entendido que ya contamos con algunos datos que han dado encuestadoras, habría una opinión favorable a mantener la ley de urgente consideración, pero también hay mucha desinformación, ¿no? Si algo está claro es que hay flexibilidad en la opinión de las personas justamente por falta de información. Yo creo que... ¿Cuál va a ser la estrategia? La hazaña de la recolección de firmas logró varios elementos positivos. Primero, que hoy todo el sistema político coincide en que los 135 artículos que estamos convocando para que el pueblo defina, o sea, que sea legislador por un día, son artículos muy importantes. O sea, esto que durante la recolección de firmas podía estar en polémica, hoy uno escucha y todo el mundo, los que entendemos que son negativos y los que dicen que son positivos para el Uruguay, dicen, bueno, son artículos muy importantes, eso no hay duda. Entonces, qué bueno que si son decisiones muy importantes que nos afectan a todos los uruguayos y a todas las uruguayas, las podamos resolver entre todos. Y el segundo elemento sobre el que hay coincidencia es que el nivel de información que cuenta la ciudadanía para resolver es un nivel de información todavía insuficiente. Entonces, bueno, si es insuficiente ahora, después de que hubo un proceso de recolección de firmas, que el tema se colocó en debate, mucho más insuficiente era cuando se votó esto hace un año y medio atrás. Entonces, qué importante, cuánto fortalece a la democracia que temas tan importantes sobre la educación, la vivienda, los derechos de los trabajadores, la seguridad, el lavado de activos, colonización, los podamos resolver con mayor información y entre todos. En nuestra opinión, sí, el centro de la campaña es el siguiente. Nosotros logramos que sea un debate ciudadano, esto es, que la ciudadanía pueda resolver, independientemente de preferencias políticas, sino con libertad de criterio, de si el instrumento elegido para resolver determinado problema es bueno o es malo. Creemos que es la base para lograr una amplísima mayoría a favor de la opción por el sí. Porque yo no creo que solamente los frente amplistas nos parezca mal que a una mujer con un hijo recién nacido y que están enfrentando un desalojo, el juez no tenga posibilidad de darle prórrogas por razones de fuerza mayor. O sea que pero cualquier persona dice, bueno, esta situación tendría que tener una prórroga a la hora de enfrentar un desalojo. No hace falta ser militante sindical. O a cualquiera nos tiene que parecer que era un abuso, que si hay trabajadores manifestados en la puerta de una fábrica porque están 3 meses sin cobrar el salario y deciden una manifestación en la puerta y esa manifestación impide la salida de un camión, puedan ser todos despedidos por notoria mala conducta o acusados de un delito. No, si hace 3 meses no me pagan el sueldo, no puede ser que yo cometa un delito porque me manifieste. O sea, si logramos ensanchar la base de fundamentación, nosotros creemos que es la clave para que una amplia mayoría de los uruguayos, mucho mayor que los trabajadores sindicalizados, que los cooperativistas o que los votantes frente amplistas, apruebe que estos instrumentos son instrumentos que traen más consecuencias negativas que positivas. Claro, pero justamente hablando de esa fundamentación, lo que preocupa también es eso, que en la argumentación a veces se nota que las posiciones son prácticamente opuestas, que no se sale de esos argumentos, entonces es muy difícil para la ciudadanía y para cualquier persona poder sacar algo en limpio. Sí, claro. Es que ahí yo lo que creo que hay que colocar es cómo se resolvieron estos temas en el mundo. El caso de los alquileres es muy claro. ¿Cómo se resolvió el tema de los alquileres en el mundo? Los países que mejor lo resolvieron, las ciudades que mejor lo resolvieron, regulando fuertemente el momento de la recontratación. Por lo tanto, les tienden plazo a la familia que es buen pagador. En el caso de Bruselas, por ejemplo, tenés 3 años de contrato de alquiler, si sos buen pagador tenés 3 más y 3 más. Durante 9 años no enfrentás la renegociación del contrato, ¿no? O países que limitan el salto de precio. En el caso de la LUC ofrece una alternativa radicalmente distinta. Se permite alquileres por 3 meses, por 4 meses, por 6 meses, que la ley anterior los permitía, pero siempre a favor de la familia. O sea, la familia podía que un contrato por 3 meses, pero si quería extenderlo a 2 años con opción a 1, por sola voluntad lo extendía por 2 años por opción a 1. Nunca era en contra de la familia en la norma anterior. La LUC establece una multa de hasta 4 meses y medio de valor del arriendo si te demoraste 1 semana en entregar la vivienda cuando terminó el contrato. Es cercano a la usura. O sea, yo te alquilo una vivienda por 3 meses, me la entregás 1 semana tarde, 4 meses y medio de valor de multa. No, me parece que está mal. Acorta el plazo para la mora.
de 20 días, 10 días con 10 días más que tiene la ley anterior, a 3 días. Incorpora un 60% de multa. Esto que decíamos recién de las prórrogas, acorta el plazo para la defensa. Entonces está bueno escuchar los argumentos de los que defienden la ley para poder contraponerlos, que es un poco lo que decís tú. Los que defienden la ley, ¿qué dicen? Esto permite el alquiler sin garantías que antes no existía. Exacto. Usted firma esto si quiere. Esto no afecta en nada a la ley anterior. Esta ley no ha sido usada. Hay que pensar en el propietario. Y el último argumento que encontré, que cerca del disparate, es para evitar que haya desalojos forzosos. Bueno, no, es para evitar un delito. Bueno, a esos argumentos es lo que hay que contestar. Sí existía el alquiler sin garantía, hasta con contrato, hasta quienes tenían contrato un 10% alquilaban sin garantía, son cerca de 70.000 hogares, son los hogares más pobres, es a los hogares más pobres a los que exponemos a un sistema de desalojo express, nos parece que es perverso. No es cierto que no afecta a la ley anterior, formalmente no afecta a la ley anterior, pero es el operador del mercado inmobiliario, a la hora de decidir qué instrumento usa, el que va a definir qué porcentaje en el mercado ocupa la nueva ley. Y si la nueva ley ocupa un porcentaje importante, por la vía de los hechos, sí afecta a la ley anterior. Y voy a poner con esto un elemento. Esta norma tiene un montón de elementos a favor. Voy a ponerte un ejemplo. Tú tienes una vivienda. ¿Qué es lo que te conviene más? Sos propietario. ¿Alquilarla contra 4 meses de depósito o 5 meses de depósito, teniendo que después tener la posibilidad de un año de prórroga, los desalojos en tiempo largo? ¿O este sistema que metes 4 meses y medio de multa cuando termina el alquiler, que desalojás en pocos días, que no tenés por qué estar al día con los impuestos a la hora del desalojo, no tenés nadie que te controle la vivienda? Yo tengo muchas dudas si los operadores no se van a volcar a esta ley una vez que quede firme. Porque claro que ahora no se usa porque estamos a 3 meses de su posible anulación. Entonces está bueno que intercambiemos los argumentos para poder, en base a los argumentos, decir por qué este instrumento es malo. Bueno, y ahí le quiero preguntar, porque desde el gobierno se dice que no ha pasado nada catastrófico con la LUC. Bueno, yo hay cosas que sí creo que son catastróficas. Por ejemplo. A ver, voy a poner 2 ejemplos. Puedo poner más, 3 por lo menos. Todos los especialistas en materia carcelaria nos dijeron que estos instrumentos que elegía la LUC, por ejemplo, de no permitir a quien tiene buena conducta la posibilidad de libertad anticipada, pero lo hicieron con mucha fundamentación. Pero yo me refiero, antes me gustaría que hable sobre el tema no, pero voy a poner con respecto pronóstico. a los alquileres. Sí, no se ha usado el tema de los alquileres. Usted dice que no pasó nada, digamos, no vimos ninguna catástrofe porque todavía no se usa. Porque ninguna inmobiliaria lo puede usar ahora sabiendo que dentro de 3 meses se anula. O sea, tú sos una inmobiliaria, ¿ponés un régimen de alquiler que está al borde de la anulación? No, parece lógico. Ahora, te pongo un ejemplo, o 2. Imagínate ese sistema de alquiler con desalojo express en Paso de los Toros, donde los alquileres pasaron de 10.000 pesos a 40.000 pesos por la celulosa. O ahora en La Charqueada, donde por la construcción del puente, van 200 trabajadores ahí, un pueblito chico, los alquileres saltan de manera exponencial. Este mecanismo de desalojo express, de poder desalojarte en una semana, de aunque seas buen pagador en 15 días más 15 días, es perverso a los efectos de la especulación. No hace falta ser un genio en términos de la mirada de cómo funciona. Lo que sí no me pueden decir sobre el tema de los alquileres es qué cosa positiva trae. Porque de contrapartida, nada positivo. Por lo menos hasta ahora nadie me puede mostrar qué cosa positiva. Riesgos muy importantes de un sistema que no funcionó en ninguna parte del mundo. Pero en términos de los efectos de la LUC, que es algo que el presidente colocó, decir, bueno, ¿qué efectos negativos? Los especialistas en cárceles nos decían, esto de que a quien tiene buena conducta en las cárceles no permitir libertad anticipada es un problema integral. No podés legislar por un caso. Si me agarra el caso del que tuvo libertad anticipada y volvió a delinquir y por eso reviento el instrumento. Porque lo que tenés que valorar es la generalidad del instrumento. ¿Sirve para un hecho central, para la seguridad, que es la rehabilitación, sí o no? Esto de no permitir redimir penas por trabajo y estudio a determinadas personas privadas de libertad, ¿ayuda a la situación de la rehabilitación o la dificulta? O sea, Petit, comisionado de cárceles, nos dijo con mucha contundencia, esto va a empeorar las cárceles. La situación de las cárceles hoy está en un nivel crítico. Récord de muertes, récord de homicidios, récord de suicidios, incremento del porcentaje de la población carcelaria en condición inhumana y degradante. O sea, ya había un problema, en torno de un 20%, ahora un 35%. O sea, estamos en una situación donde se confirman los pronósticos de todos los especialistas, que también es un tema que está bueno colocar. Sobre el tema cárceles, sobre el tema de la acción de la policía o sobre el tema de legítima defensa, todos los expertos consultados, todos, unánimemente, nos dijeron que estaba mal. Entonces, cuando vos tenés a la cátedra de Derecho Penal y Criminología
que te dice, estos cambios están mal, del primero al último, es como que yo tenga a todos los ingenieros del país diciéndome, ese puente se va a caer. Y yo agarre y siga para adelante con el puente. Entonces, ahí tenemos un elemento que creo que no se ha ponderado lo suficiente, es que si hubiera un GACH en materia de seguridad pública, las acciones que se tomaron son acciones que tenemos una fuerte recomendación contraria. En materia de discrecionalidad policial era un pronóstico. La policía, hay buenos y malos policías, como buenos y malos albañiles, como buenos y malos periodistas. No es algo en contra de la policía. Pero el mal policía, si no tiene que rendir cuentas, comete abuso. Y el informe que presentan los defensores de oficio de 85 casos de lesiones con testimonio ante el juez, quienes tienen en la espalda el 92% de las causas penales, nos tiene que poner en guardia. Porque en realidad es un colectivo que no tiene opinión sobre el sí al referéndum, que el informe lo tenía en junio y no lo presentó para que no se contaminara con la recolección de firmas, lo presenta en julio, cuando no sabíamos si iba a haber referéndum. O sea, nadie puede acusar a este informe de quienes tienen la mayoría de las causas penales de ser un informe flechado en la intención de la campaña, porque se hace antes de la campaña y se decide no presentar. Pero además tiene cosas muy graves, que una persona quede sorda porque le perforan el oído una golpiza y nos tiene que generar reacción, que sobre todo se cargue sobre jóvenes e indigentes, bueno, tiene que generar reacción. Una persona recién salida de una intervención neurológica ha golpeado él y su hija de 14 años, bueno, tiene que generar reacción. De que algunos de los pronósticos que se hacían antes de la LUC, de que la policía no rindiendo cuentas, no teniendo que avisar al fiscal de los operativos y procedimientos a las 4 horas previo a una detención, podían generar abusos, bueno... Usted dice que estos casos son consecuencia de la LUC. Lo que dicen los defensores de oficio, no yo, es que crecieron exponencialmente las denuncias de abuso a partir de la ley de urgente consideración. Y es un informe contundente de quienes tienen... Lo que pasó con los trabajadores del transporte y las bueno, bolas de goma ahí también. Tenemos un elemento, otro capítulo, derechos laborales, ¿no? O sea, el gobierno está en medio de un proceso de una reforma laboral muy profunda. Esta reforma laboral, para mí muy negativa, que implica, por ejemplo, que el Banco de Previsión Social deja de fiscalizar los laudos, que una persona que no tiene aportes a la seguridad social se le redujo a la mitad el tiempo para el reclamo, que una empresa que falsifica documentación a un trabajador, o sea, lo estafa, las multas que paga son la mitad, una política salarial de restricción de salario, este tema de los trabajadores del transporte. Yo decía, hasta un conejo pelea. O sea, ellos tenían convenio a partir de marzo. Se les da un magro aumento de un 3%, pero se les da a partir de julio. Es inédito. O sea, terminó el convenio en marzo y tienen marzo, abril, mayo y junio, 4 meses, desde que terminó el convenio anterior al nuevo firma de convenio, sin aumento. O sea, yo no conozco antecedentes de un hecho así. O sea, claro, cuando termina tu convenio, empieza el nuevo convenio y el ajuste... Los empresarios hablan de la situación complicada del transporte. Claro, por eso el magro aumento, ¿no? Y por eso rebaja el salario. Y por eso, entre otras cosas del transporte, hasta han diferido el cobro de su licencia vacacional. O sea, generaron la licencia y no la cobraron. O sea, ¿sobre quién se ha descargado la magra situación del transporte? Sobre los trabajadores fundamentalmente. Pero ya que tenés un aumento tan magro, por lo menos el aumento que es tan magro desde el momento en que terminó el convenio anterior. Yo no encuentro antecedentes de que se postergue 4 meses un 3%. ¿Y qué otro reclamo dicen? No puede ser que al seguro de paro vaya solo el personal sindicalizado. O sea, porque es una clara demostración de persecución sindical. ¿Cómo se fundamenta eso? O sea, ¿cómo alguien razonablemente puede fundamentar que ser afiliado a un sindicato sea elemento para que sea a ti que te toque el seguro de paro? Y si tú no sos afiliado al sindicato, no te va a tocar ir al seguro de paro. O sea, es de equidad plantear, bueno, la rotación tiene que ser una rotación justa. Si tenemos que pasar por un proceso de rebaja de salario, de afectación, donde perdés ingresos por el seguro de desempleo, es una plataforma tan radical. Decir, bueno, vamos a pasar por el seguro de paro, que se alterne el seguro de paro. Y no puede ser que sea motivo para no ir al seguro de paro un elemento de clara discriminación sindical. Usted, trabajador, si no adhiere a las medidas de su sindicato, no va a tener que ir al seguro de paro. ¿Hay casos puntuales en los cuales ya haya pasado este tipo de ejemplos? Sí, claro, durante todo el año. Lo denunciaron en la Comisión de Legislación del Trabajo, con mucha claridad y con mucha documentación, de que había un componente no tan grosero como el que pasó en Paicuero. Paicuero la sacaron del estadio, ¿no? De decir claramente, bueno,
el ajuste de salario va a ir solamente para el personal no sindicalizado y no para el personal sindicalizado. O vamos a sancionar al que tomó las medidas. Esta discusión se empieza a polarizar con otros temas de la realidad que tiene que ver, por ejemplo, con la conflictividad sindical en general, más allá de este caso puntual. El presidente, el secretario de la presidencia han dicho públicamente que notan una efervescencia o una virulencia en los conflictos sindicales y que tienen que ver con esta polarización que está generando justamente la discusión de cara al referéndum. Yo lo que creo es que nos merecemos como sociedad una reflexión profunda acerca de los orígenes de los conflictos sindicales. A mí me tocó ser muchos años dirigente sindical y durante un tiempo largo teníamos este cruce entre las 4 cámaras empresariales y el sindicato de la construcción. Las cámaras decían, bueno, ¿para qué me sirve firmar convenio que establece reglas claras de juego si después el Zunca se para o tengo un conflicto? Nosotros decíamos, si hay conflicto, nadie inventa los conflictos. Y estábamos en este intercambio ida y venida hasta que en el año 2013 decidimos crear un observatorio con participación de los empresarios, del sindicato y del gobierno. ¿Para qué? Para hacer un poco el análisis forense de cada conflicto. ¿Por qué hubo conflicto, no? Más allá de anotar los números de los conflictos, ¿por qué hubo conflicto? Y este ámbito tripartito, donde todos estamos representados, presentar informes anuales que expliquen las razones de por qué determinado colectivo de trabajadores va al ministerio. Todos los años el dato fue contundente. Más de un 90% de los conflictos nacían en incumplimientos patronales. O en no pago de salario, o en violación de medidas de salud y seguridad, o en violación de categoría, o en despidos arbitrarios. Lo que tenemos que reflexionar mucho más es el origen del conflicto. Porque es probable, yo tuve años tratando de organizar la forestación. Muchas de las cuadrillas de la forestación trabajan 22 jornales por mes y les aportan 12. Y no hay conflicto porque no tienen sindicato. Ahora, si mañana hay conflicto, ¿es una mala noticia? ¿O es una forma de autodefensa para regular un derecho que está siendo violentado? Trabajadores del arroz que se lo fumiga mientras cosecha. No tenés conflicto, este sindicato muy débil. Se está diciendo que primero se arranca por el final, ¿no? El paro siempre se ha dicho que es la última medida. Lo que estoy diciendo es la primera medida, ¿dónde nace el conflicto? Después uno puede decir, bueno, mejor organizado o peor organizado. Ahora hay veces que lo buscás el conflicto, ¿eh? Sí, pero también se habla del trancazo, que se está hablando de que en realidad la discusión por la LUC termina siendo contra el gobierno, lo han dicho muchos miembros del gobierno, y en realidad se empieza a mezclar y entra en ese territorio. Es que el gobierno lo dice porque le conviene. O sea, el gobierno tiene mucha dificultad para defender la ley. Pero están de la mano. Los dos problemas están de la mano. Yo creo que, a ver, en marzo no estamos definiendo ni sobre los 15 años de gobierno del FA, ni sobre el balance de este gobierno. El balance de este gobierno va a ser en el 2024. Y ahí va a haber balance. En marzo estamos definiendo... Pero el gobierno habla de que directamente contra este gobierno. Porque ¿con qué te pones a defender medidas que facilitan el lavado de activos? Es imposible. No es un plebiscito del gobierno. O sea, claro que no. O sea, el gobierno, porque es muy difícil defender que haces una reforma educativa en contra de toda la comunidad educativa. O sea, ¿con qué defendés que sacás los maestros del consejo de primaria, que recortás 2/3 de la presencia de la UDELAR, que sacás al rector de la universidad del Sistema Nacional de Educación Pública? O sea, es muy difícil defender. Venga, vecino, vote a favor de que recortamos 2/3 de la participación de la ANEM en el Sistema Nacional de Educación. O sea, ese argumento no me vota nadie. O sea, venga, vecino, vote a favor de que se alivien los controles al lavado de activos, que ha llevado que en un año bajaron los reportes de actividades sospechosas. Pero Andrade, ya nos metemos en la educación, ¿no? Porque son muchos temas. Pero déjame lo de los conflictos. Sí. Vos fíjate, lo banca, ¿no? Cuando uno firma un convenio, la última medida es romper el convenio. Porque romper el convenio es un camino sin retorno. Yo he firmado convenios 25 años. No me imagino ni a la Cámara de la Construcción ni al sindicato rompiendo el convenio. O sea, romper el convenio es romper las reglas de juego. Además, sabiendo que si lo rompes el convenio, la reconstrucción es una reconstrucción herida, porque tú y yo firmamos un convenio. Yo lo rompo a la semana. Cuando vas a firmar de vuelta un convenio, lo vas a firmar diciendo, este capaz que lo rompe de vuelta. No tengo reglas claras de juego. Cuando tenés un convenio que regula la relación trabajadores-empresas desde el año 93, o sea, no es un convenio nacido en la vida frente amplista, o sea, que tiene 30 años, que es de una actividad tan sensible como los combustibles, el romper el convenio, que es un camino de ida, es la decisión última, es la más radical que tenés, tiene que estar fundamentado en hecho de una gravedad absoluta. Yo creo que no ha fundamentado ANCAP, que es la que... A ver, si vos al sindicato le rompés el convenio que regula hace 30 años la actividad, es obvio que vas a tener lío. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué buscás este lío en un área de esta sensibilidad como la de los combustibles. Usted dice que se ha buscado el lío para importar rápidamente. Yo lo que digo es que si a un sindicato le rompo el convenio que tiene hace 30 años, es imposible que no tenga después una respuesta de medidas.
Al revés lo mismo. O sea, si un sindicato va a la empresa y le dice rompo el convenio de manera unilateral que regula las relaciones laborales durante 30 años, es imposible que la empresa al otro día no tome medidas contra el sindicato. O sea, te estás buscando medidas al otro día. Si tenés un ámbito que regula relaciones civilizadas y vas y lo rompes, bueno, ese sindicato que rompe el convenio es porque está buscando que al otro día se pudra. O sea, todos analizaríamos eso. O sea, mañana el Zunca denuncia el convenio con la Cámara de la Construcción. ¿Qué es lo que está buscando el otro día? Conflicto, ¿no? O sea, claramente. Lo mismo la Cámara de la Construcción si denuncia el convenio con el Zunca. Todos opinaríamos lo mismo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, antes de reflexionar sobre la medida de FANCAP, es por qué el directorio de ANCAP toma la medida última, la más radical, la más grave, que es denunciar el convenio colectivo de manera unilateral. Después de reflexionar sobre si fue una medida sensata, responsable, madura, en un área, repito, que tiene la sensibilidad que tiene, que es la de los combustibles, reflexionemos sobre la medida sindical. Pero es medio obvio que vas a tener una medida sindical si lo que tomás de este lado es destrozarte las relaciones laborales. Entonces, lo que yo veo es que hay un mensaje muy riesgoso. Yo te escuchaba al senador Maini Ríos diciendo que el conflicto en la industria frigorífica, que es un conflicto de trabajadores que yo pido miremos los laudos que ganan, 170 pesos el que cobra más la hora, el salario más alto, ¿no? En una rama de actividad que tiene la triste situación de que la mitad termina en situación de discapacidad, jubilándose por discapacidad. En un momento en que crecen las exportaciones, un 35% reclama mejoras salariales y Manini califica esas medidas como extorsivas, como un delito. O sea, los trabajadores de industria frigorífica en el momento de más horas, porque recién decíamos, el transporte está en dificultades. Bueno, sí, cuando estás en dificultades es obvio que tenés más limitado el margen de acción. Ahora, cuando tenés un crecimiento exponencial, no podés reclamar una mejora salarial. El sector del agronegocio, que según la encuesta de Exante, creció un 27% con números previos a la pandemia. ¿Por qué tuvo que perder salario? ¿Quién lo puede explicar? Ahí no tenés conflicto, tenés sindicatos débiles. Pero es lógico que un sector económico que crece 27% tenga que bajar los salarios. Bueno, nosotros creemos que no. Senador, hay otro tema que no queremos dejar de tocar, tiene que ver con lo forestal. Se acaba de presentar un decreto de parte del Ministerio, también el de Cabildo Abierto, que está buscando el apoyo del Frente Amplio. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Cuál va a ser el apoyo? Yo creo que tanto el decreto como el proyecto de ley que se aprobó por el Frente Amplio y Cabildo en diputados van en la misma dirección, que es la necesidad, y es una dirección que no es contraria a muchas medidas en los últimos años. O sea, cuando el Frente asumió al gobierno, no había exigencia de autorización ambiental previa para los proyectos forestales. Después se generó y hubo cambios normativos en materia de tratamiento fiscal a la plantación forestal. Y después tuvo la ley de ordenamiento territorial. O sea, primero, que el Estado regule actividades económicas no es algo negativo. De hecho, la mayoría de esas actividades económicas está regulada. Tú vas a construir determinado lugar y tenés determinado límite de altura, o el supermercado tiene determinados márgenes de normativa que tiene que cumplir. Van en una determinada dirección, que es, hoy sabemos más que hace 30 años y hay componentes de la actividad forestal desde el punto de vista del déficit hídrico, desde el punto de vista de impacto sobre la biodiversidad y de relativa competencia que puede generar riesgos sobre otras actividades económicas que intentan regular. El decreto avanza sobre algunos componentes ambientales y la ley que se aprobó por el Frente Amplio y Cabildo en diputados y que probablemente se esté votando mañana en el Senado, si hoy logramos ponerla en el orden del día, lo que intenta es restringir la producción forestal a áreas de prioridad determinadas de prioridad forestal, que implique un resguardo en términos de que una actividad de ese tipo apunte a la diversificación y no apunte a la competencia con otras actividades que son muy importantes para el país y evite efectos ambientales que son adversos, ¿no? Bueno, ese límite lo pone la ley y no el decreto. De todas maneras, pareciera ser que va a haber veto presidencial. Sí, veremos. En principio lo que tenemos que resolver ahora es no sobre la amenaza del veto, sino es sobre el proyecto en sí mismo. Yo creo que en el Senado tuvimos la posibilidad de recibir a todas las delegaciones, a todas las delegaciones del Poder Ejecutivo, de la actividad productiva, de la actividad académica, ambientales, o sea, se logró un proceso mucho más rico quizá que el que hubo en diputados, en el tratamiento en la Cámara Alta, y ahora lo que tenemos que resolver es acerca de la voluntad del proyecto. Después es un tema del Poder Ejecutivo, si veta o no veta. ¿Qué señales, si veta? Si veta, volverá a la Cámara y ahí se precisará una mayoría especial, pero estará dando una señal el Poder Ejecutivo. En este caso, lo que estamos tratando de fundamentar, y creo que lo vamos a hacer mañana con bastante claridad, es que desde que se inició esta política de deforestación ha habido un conjunto de normas que han ido en esta dirección.
de intentar regular y volcar la actividad forestal a que no compita con otras actividades que pueden ser, o sea, puede ser muy rentable para las plantas de celulosa, plantaciones cerca de la planta de celulosa, pero justamente hay tierras ahí que son tierras muy ricas desde el punto de vista agropecuario, que el efecto de la forestación generaría un efecto que después es irreversible. Entonces, ese resguardo es un resguardo que se intenta atender con la ley. Tenemos que cerrar. ¿Va a discutir, va a hacer un debate con Da Silva? Preciso dos cosas. Es como preciso escenario, o sea, acá justo puedo pedir porque tenemos canal, y preciso contraparte. O sea, yo creo que es muy bueno que podamos intercambiar. Da Silva dijo que discutía por con eso, usted, pero en el interior, en la cancha. Sí, yo lo que digo es que ese debate en Blanquillos tengamos la posibilidad de que alguien lo reproduzca. Capaz que usted nos da una mano para que... ¿Qué pasa? Podemos hacer 500 debates por localidad. La otra vez que tuve en 33 me pidieron lo mismo y si no, voy a tener que llevar a Silva a la gira y recorrer cuánto pueblito hay, que capaz es una posibilidad, pero me parece que está bueno que tengamos algún elemento de proyección nacional para que el intercambio enriquezca. O sea, todos ganamos si el referéndum se puede definir con un margen de información mayor. Y bueno, esa es una apuesta que tenemos que hacer, tratando de no embarrar la cancha. O sea, nosotros podemos fundamentar fuertemente sin necesidad de agravios o de descalificación. Son ideas. Por eso es bueno que el camino del agravio, nosotros creemos que se nos agravió cuando se dijo este referéndum es igual que el plebiscito del 80 cuando se combatía la dictadura. No, así no. O sea, tenemos que tratar de discutir el texto. Vayamos al texto. Y si la gente que es legislador por un día define sobre el texto, yo creo que va a haber una amplísima mayoría que va a votar por eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buen día. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade.